Buenos días. La educación, como algunas veces lo hemos dicho, es el escalón que a la mayoría de México se le llega a olvidar, la parte esencial que hace del humano un ser perfectible y crítico de su ambiente social. Hoy nos encontramos con una profesora experta en educación que nos hablará sobre los acontecimientos que surgieron en el periodo de Vicente Fox Quesada respecto a la educación. Le damos la bienvenida a la profesora Leticia Garnica. Buenos días. Agradezco mucho la invitación para esta entrevista y es un honor el poder contribuir un poquito con mi experiencia docente en sus estudios superiores. Bienvenida, profesora. Es un gusto que hoy nos acompañe a realizar esta entrevista. Y qué mejor de alguien que ya labore y que haya vivido estos cambios en la educación, en los que usted ha visto un progreso o tal vez un retroceso. Le damos la bienvenida para tener esta conversación. Profesora Leti, usted empezó a ejercer desde el periodo presidencial de Vicente Fox. Efectivamente, el presidente Vicente Fox Quesada inició su mandato presidencial el 1 de diciembre del año 2000 y yo inicié mi vida laboral el 16 de agosto del año 2000. Entonces, aproximadamente, ¿cuántos años tiene ejerciendo ya la docencia? Hasta este momento tengo 19 años cumplidos y todo mi desempeño docente lo he realizado en educación primaria. Inicié trabajando en el turno matutino con una plaza permanente en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México. Y al término de mi maestría logré una segunda plaza en el turno vespertino en el año 2006, cumpliendo en este turno 14 años de servicio. Vaya que lleva un largo camino en la docencia. Profesora Leticia, cambiando de tema, durante la administración del presidente Vicente Fox Quesada, se ha considerado como prioritaria la inversión en educación, y muchos de los esfuerzos están dirigidos a establecer las condiciones para canalizar mayores recursos por alumno a la población con desventajas. Por esta razón, se puso en marcha el Programa Nacional de Educación 2001-2006. ¿Qué nos puede decir usted acerca de este Programa Nacional de Educación que se puso en marcha? El Programa Nacional de Desarrollo que propuso e impulsó el presidente Vicente Fox estaba fundamentado en una consulta realizada a diversas instituciones educativas y personas involucradas en el sistema educativo nacional, llegando a la conclusión que México necesitaba cambios y que tenían que ampliar su visión a una educación que sirviera en el siglo XXI. Es por ello que los fines estaban enfocados a una educación a futuro y, desde mi punto de vista, eran los siguientes. Número 1. Pretendían lograr que todos los niños, niñas y jóvenes del país tuvieran las mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito su educación básica y que lograran los aprendizajes que se establecían para cada grado y nivel educativo. 2. Alcanzar la equidad en educación básica. 3. Fomentar una educación de calidad y equidad a las personas más vulnerables del país. Me refiero a las personas indígenas, personas con bajos recursos económicos o personas con capacidades diferentes. 4. La educación mexicana tendría que ser una educación equitativa, de calidad, pertinente, incluyente, y todo ello iba a lograr una formación integral de los individuos. 5. Algo muy importante era potencializar las nuevas tecnologías en beneficio de la educación y el desarrollo nacional. 6. Estas nuevas tecnologías permitirían potencializar la riqueza de la diversidad cultural, siempre y cuando los estudiantes tuvieran acceso a ellas en todas las instituciones educativas. 7.
impulsar el desarrollo profesional de los maestros, así como su capacitación con cursos y en educación superior. 8. Crear el Instituto Nacional de Evaluación de Educación, que ahora es conocido como el INE, en donde se evalúan a todos los profesores. 9. Crear una educación para ingreso a la educación media superior, lo que ahora conocemos como el proceso de Ceneval, donde los alumnos deben de realizar un proceso para poder ingresar a su educación media superior, que en este caso sería educación preparatoria, y para ello deben presentar un examen de conocimientos. 11. Lograr que todos los jóvenes puedan ingresar a una educación media superior y superior. Bueno, con todo lo anterior podemos concluir que el Plan Nacional de Desarrollo era muy ambicioso, pero acorde a la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Su propósito de elevar cantidad y calidad educativa parece ser que no llegó a calidad, pero sí a cierta cantidad. ¿Cree que realmente el programa tuvo su objetivo? Con todo programa hay aciertos y logros en sus objetivos, aunque no en su totalidad, pero el Programa Nacional de Desarrollo sí contribuyó al mejoramiento de la educación en México, desde mi punto de vista, con un 50% de aciertos. Profesora, hoy en día el uso de la tecnología nos hace avanzar como sociedad en muchos aspectos, y educativamente, durante el periodo presidencial de Vicente Fox, se crea la propuesta de la enciclomedia, que buscaba mejorar los procesos de enseñanza y abatir el rezago educativo. Pero fue un proyecto que fue rechazado por diputados. ¿Usted cree que fue lo correcto haber cancelado un proyecto con enseñanza visual, creativa, textual, referentemente a contenidos digitales? Yo tuve el privilegio de trabajar con el equipo de Enciclomedia, con un grupo de quinto grado y posteriormente con sexto grado. Y en lo personal, considero que era una herramienta muy asertiva que acercaba a los estudiantes a las nuevas tecnologías y lo mejor de todo, que incluía actividades interesantes e interactivas para los alumnos. Por ejemplo, podíamos proyectar las páginas de los libros de texto en el pizarrón electrónico y los alumnos con el lápiz electrónico las podían resolver sin ningún problema. También podíamos proyectarles videos en donde se acercaba a los alumnos a contextos que no podían asistir ni se podían imaginar. También tenía actividades interactivas y lúdicas que motivaban la participación activa de todos los alumnos. Y por último, podíamos imprimir actividades para verificar el nivel de desempeño de los contenidos que se trabajaban en ese momento. Desafortunadamente, no se logró concluir este proyecto, ya que estaba diseñado para toda la educación primaria. En un primer momento nos dijeron que era para los grados de quinto y sexto grado. En un segundo momento se iba a realizar para tercero y cuarto grado. Y por último la iban a implementar a primer y segundo grado. Desafortunadamente, vuelvo a repetir, no se logró y únicamente quedó en el tercer ciclo, que comprende quinto y sexto grado. Yo considero que no concluyeron este proyecto y fue rechazado porque la inversión económica era superior a lo previsto y en la política no les conviene invertir tanto en educación. Ciertamente, usted tuvo el privilegio de haber trabajado con este tipo de programa al cual se le llama enciclomedia, y pues usted vio un logro en sus alumnos y en la parte de aprendizaje. Lamentablemente, los políticos no les interesa gastar tanto en educación. Profesora, ¿nos pudiera contar un poco sobre su experiencia laboral en el ámbito educativo durante el periodo presidencial de Vicente Fox? En este periodo se trabajaba por ciclos. El primer ciclo comprendía los grados de primer y segundo.
el segundo ciclo, tercero y cuarto, y el tercer ciclo, quinto y sexto. Voy a iniciar con el primer ciclo. En primer y segundo grado se trabajaban con materiales y libros de texto que desarrollaban su imaginación, creatividad y maduración fina. Para primer y segundo grado se utilizaban los libros que le llamábamos los libros del perrito, en español, donde había 3 libros, uno de lecturas, otro de actividades y uno más de material recortable. En la asignatura de matemáticas, el libro de actividades y otro de material recortable. Y en la asignatura de conocimiento del medio, también con 2 libros, el de actividades y el recortable. En el segundo ciclo se trabajaba de la misma manera, con un libro de actividades y otro de materiales recortables que también eran diseñados por la SEP. En el tercer ciclo se trabajaba con los libros de texto y con el equipo de enciclomedia, que contaba con un proyector, una computadora de escritorio, CPU, impresora, pizarrón electrónico y lápiz electrónico. Así se trabajaba en este periodo. Desafortunadamente, en el siguiente sexenio nos quitaron todos estos materiales y se disminuyó el recurso a la educación. Y esto lo vimos reflejado en los libros de texto, ya que los nuevos libros eran básicos y solamente contábamos con uno por asignatura. Y además se canceló el proyecto de enciclomedia. Profesora, para concluir con esta entrevista, ¿considera que Vicente Fox aumentó la calidad educativa en México con todos los programas que desarrolló, aunque no se hayan concluido? Con todo lo dicho anteriormente, podemos concluir que efectivamente sí se logró un desarrollo en el ámbito educativo, aunque desafortunadamente no se le dio continuidad y se limitaron a los alumnos de diversos recursos educativos, principalmente en los digitales. Como he podido escuchar durante el periodo de Vicente Fox, surgieron muchos programas de apoyo a la educación. Agradezco a la profesora Leticia Garnica por su apoyo y su aportación acerca de este periodo presidencial que nos brindó una educación más completa. Profesora, muchas gracias por haber estado hoy en esta entrevista en la que nos hemos informado acerca de la educación durante el periodo de Vicente Fox. Muchas gracias, profesora. Esperemos y sigan siendo muchos años más de docencia. Gracias a usted por la invitación y espero que mi aportación apoye a su trabajo. Muchas gracias.